Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. La doble porción para allá Pinjas. Para allá Pinjas es una para allá, se podría decir un poco melancólica o un poco triste. En esta para allá encontramos cómo comienza la para allá con ese halago o con esa confirmación de aceptación del Todopoderoso a lo que hizo Pinjas, a este hombre que sin tener el más mínimo sentido de vergüenza ni de temor al Creador, ni a Moshe, ni a los líderes del pueblo de Israel, entró en medio de una mortandad y la gente llorando y sin importarle el juicio que había el Todopoderoso declarado hacia los líderes del pueblo, él siendo uno de ellos, ni tan siquiera se molestó en pedir perdón, en pedir disculpas, en hacer algo, en preguntar, sino que siguió desafiando al Creador y a los líderes del pueblo. Debido a eso, Pinjas tomó la decisión de eliminar de una manera simbólica esa plaga que estaba contaminando al pueblo de Israel, y eso hizo que el Todopoderoso revelara que Pinjas hizo venganza por el celo que tenía hacia él y que eso fue agradable ante sus ojos. ¿Y por qué entonces digo que es un poco melancólica? Porque en esta paracha se tocan los temas un poco tristes, se toca el tema en donde el Todopoderoso, debido a esto, envía o le da una orden al pueblo de Israel a que haga una guerra contra los madianitas por causa de lo sucedido. También esta parasha se comienza a contar a esa nueva generación, ese nuevo censo, y vemos cómo disminuyó de una manera notable en cada una de las tribus. Y nosotros sabemos que esto fue a una nueva generación, porque en, en esta parashá, en el capítulo 26 del verso 64, luego que terminan de contar, dice: y entre ellos no hubo ninguno de los que fueron contados por Moshe y Aarón el Cohen, cuando estos contaron a los hijos de Israel en el desierto o en el monte o en el desierto de Sinaí. Porque acerca de ellos había dicho Yuhewahei: morirán irremisiblemente en el desierto, y ninguno de ellos quedó salvo Caleb, hijo de Jefune, y Yehoshua, hijo de Nun. Qué noticia más triste, ¿verdad? De ver a una generación completa haber caído en el desierto por no pensar antes de accionar. En esta parashá también se cuenta el relato de la partida o del comienzo de esa antesala del llamado que ya el Todopoderoso le hace a Moshe, a que vaya y que mire desde lejos la tierra, porque él no va a entrar a la tierra por no haber dado Kedushá, Kabod, ante esa nueva generación que se había levantado. Una nueva generación que, debido a eso, entra en un proceso de preocupación de Moshe,
quién va a liderar esa nueva generación, y sabemos que mencionan a Yehoshua. Y por eso digo que es lamentable, porque vemos cómo de una manera directa, familiares lejanos entran en una pelea porque unos se convirtieron en piedra de tropiezo para que otros cayeran. Y también vemos cómo el resultado de eso fue la disminución notable de las tribus de Israel, y también el despido del gran líder de Israel llamado Moshe. En esta parasha también se presenta esa situación de las hijas de Zelofehad que se presentan ante Moshe, y de ahí se vuelve, ¿verdad? O se crea lo que se conoce como una orden o un mandamiento de qué hacer en casos cuando el hombre, cabeza de familia, fallezca, muera sin tener hijos y sino solamente hijas. Y eso es una triste noticia, ya que en ese relato relata que las hijas dicen: mi padre murió por su propio pecado, aunque él no fue de los que se levantó contra el Eterno. Pero parece que lo más seguro fue uno de los que se dejó influenciar por esos espías para desanimar al pueblo y dudar de la palabra del Todopoderoso y querer regresar a Misraim. ¿Qué enseñanza podemos aprender de manera resumen de esta parashá? Es a pensar antes de actuar. Por causa de que un pueblo no pensó y analizó antes de actuar, se dejó llevar por el comentario y les sirvieron de piedra de tropiezo esos espías para que ellos también fallecieran en el desierto. Coras también fue uno de los que influenció y fue piedra de tropiezo para muchos, y muchos siguieron sus andanzas y vimos el resultado. Aquí también vemos cómo ya Moshe acepta el juicio, como las hijas de Zelofehad también aceptan el juicio que el Eterno había determinado sobre esa generación. Vimos cómo a pesar de eso esa nueva generación no había aprendido del todo, o muchos de ellos, y se fueron a fornicar y hacer lo que el Eterno les dijo que no hicieran, y que por algo similar sus padres quedaron postrados en el desierto y ninguno había quedado vivo hasta ese día. Aquí ya no habían excusas de que ya hay un juicio sobre mí, de que no voy a entrar, de qué vale que yo me siga esforzando. No, aquí había una nueva generación que se le había profetizado a sus padres que ellos eran los que iban a entrar. Y la enseñanza en esta reflexión de la doble porción es a pensar antes de actuar. Porque a veces cuando no pensamos antes de actuar, no solamente avergonzamos el nombre del Todopoderoso, sino que le servimos de tropiezo a los demás. Esto me lleva a las palabras de nuestro rabí, Yeshua el Mesías. Cuando digo es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por el cual vienen los tropiezos. El pueblo de Medián le sirvió de tropiezo al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel fue disciplinado, castigado por el Padre, pero a ellos les fue peor. Esta situación de Moshe, que lamentablemente no le dio cabot al pueblo, al Eterno en medio del pueblo, les sirvió más que suficiente para no entrar a la tierra por la cual se había esforzado 40 años pastoreando a un pueblo. Lo que nos indica a nosotros que hay que analizar mucho nuestras acciones antes de actuar.
porque podemos servir de piedra de tropiezo ante los demás que se quieren acercar al Eterno. De cualquier índole, a veces porque somos muy rígidos, como Moshe, y no tenemos ese tacto que tuvo Moshe para darle cabot en ese momento, que Moshe no tuvo, para darle cabot o honra al Todopoderoso delante de los demás. Como en una ocasión, Yeshua y aún los profetas profetizaron que el pueblo estaba, las naciones estaban blasfemando el nombre del Eterno por causa de los hijos de Israel, que eran los que tenían que manifestar los atributos y la justicia y la equidad y la santidad del Todopoderoso. Que nosotros entendamos que nuestro rol es que el Todopoderoso se alegre y no se avergüence de llamarse el Elohai de nosotros. Que no seamos de aquellos que ni entramos ni dejamos entrar a los demás. Esta para allá, aunque es triste y lamentable por las noticias que aparecen durante todo el relato, nos trae la enseñanza de reflexionar, de analizar, de pensar. Para que, así como Shaul en una ocasión nos enseña que aún nos abstenemos de hacer cosas para no serle de tropiezo a otros, no vaya a ser que por causa de nosotros, uno de los que han creído en el Yeshua, el Mesías, vaya a caer. Y con esta os dejo. Analicemos, pensemos antes de actuar, porque todos los ojos alrededor están viendo nuestras acciones para opinar quién o a quién nosotros le estamos sirviendo. Shalom, Ubrajá, Lecolam, paz y bendiciones a cada uno de ustedes. Ay, tate.